Revolución en verde. Capítulo 19. Imprevisto. Izuku nunca había visto a nadie tan entusiasmado por un héroe como Uraraka, que ahora mismo estaba superando a 13. Lo cual no significaba que no estuviera a punto de volverse un fanático del héroe espacial, sino que nunca había conocido a alguien igual, y mucho menos a alguien que lo superara. Distraídamente, se preguntó si así se veía cada vez que All Might aparecía, pero la idea se vio rápidamente ahogada por otra oleada de entusiasmo por 13. Eran realmente geniales, ¿qué podía decir? Oyó a Kyoka a su lado murmurar para sí misma. Dios mío, ya son 2. No era del todo justo, pero estaba demasiado emocionado por conocer a 13 como para decir nada al respecto. Estaba tan emocionado por conocer al héroe del rescate que ni siquiera había tenido tiempo de mirar alrededor de Luz desde su posición privilegiada en lo alto de las escaleras. Pero incluso si hubiera querido responderle a Kyoka, no tuvo la oportunidad, ya que el héroe espacial comenzó a hablar poco después. Bienvenidos, estudiantes, a la sala de simulación imprevista. Izuku tuvo que ladear la cabeza al oír ese nombre. Era casi seguro que habían querido usar el acrónimo USG y habían ido a la inversa desde ahí. Antes de empezar, solo quiero mencionar un par de cosas. Quizás 3. Quizás 4. Desde luego, no más de 5. Un gesto de Aizawa les llamó la atención, y 13 continuó. Diseñé la USG para que fuera el área de entrenamiento y simulación definitiva para todo tipo de accidentes y desastres. Como algunos de ustedes ya saben, giró el casco del héroe para encarar a Izuku y Uraraka. Parecía un poco injusto señalarlos así. Mi don se llama agujero negro. Puedo absorber material con los dedos y convertirlo en polvo. Es perfecto para remover escombros y encontrar personas atrapadas en desastres. Sin embargo, también podría usarse fácilmente para matar gente. Todos ustedes poseen peculiaridades con un potencial destructivo similar. Si hay algo bueno en que su primer entrenamiento de batalla se haya adelantado tan pronto, es que ya han experimentado con ese aspecto de sus peculiaridades. Entiendo que estuvieron a punto de perder la vida incluso en un entorno tan controlado. Mirando a un lado, Izuku vio a Kamakiri hacer una mueca mientras apartaba la mirada, con las mandíbulas chasqueando irritadamente. Eso hace que el entrenamiento que realizamos aquí sea aún más importante, para ayudarles a aprender a usar sus peculiaridades por el bien de la vida humana. Fundamentalmente, sus peculiaridades no existen para dañar a otros. Existen para ayudar a la gente. Nada de lo que Izuku había escuchado en la UA le había impactado tanto como la última frase de 13. Obviamente, había ocasiones en las que, para ayudar a los civiles, tenía que usar su don directamente contra los villanos, pero mantener el objetivo de salvar a la gente siempre sería importante. Esto también resaltó precisamente lo que le había preocupado al enterarse de que el HPSC había impuesto un aumento en el entrenamiento de combate en la UA. Daba la impresión, respaldada por su investigación sobre sus objetivos de enseñanza, de que los encuentros y el combate con villanos eran la verdadera esencia del heroísmo. Un precedente peligroso para los estudiantes. Hoy impartiremos clases introductorias de rescate en cada una de las zonas de desastre que hemos establecido aquí. La primera hora será una introducción teórica a cargo de Aizawa y mío, y el resto de la tarde nos acompañará All Might para la parte práctica de los ejercicios de hoy. Actualmente se encuentra en Tokio por asuntos de última hora, pero ha prometido que regresará para su entrenamiento. Izuku se preguntaba dónde estaría All Might, considerando que este era uno de los principales períodos de clases de héroes de la clase 1A, pero supuso que incluso si el HPSC tuviera ideas desafortunadas sobre la educación de héroes, aún habría tareas urgentes que podrían encargarle el héroe número 1. Ahora bien, lo que 13 estaba a punto de decir se perdió al señalar al resto de la USG, y se apagó al notar un remolino de niebla negra cerca del pie de la escalera. Varias docenas de personas de aspecto peligroso la atravesaban hacia el patio que rodeaba la fuente en el centro del complejo. La niebla negra se concentró en una figura vagamente humanoide que se encontraba junto a un hombre cubierto con lo que parecían manos humanas, así como una monstruosidad enorme, notable por su cerebro al descubierto y rasgos de pájaro. 3 villanos más, con el cerebro al descubierto, permanecían cerca, inmóviles como estatuas. La acústica de la cúpula era fantástica, pues todos podían oír la voz del hombre de la mano cubierta resonando a su alrededor. Veo a Eraserhead y a 13, pero ¿dónde está All Might? Según el programa, vendría hoy. Hizo una breve pausa antes de continuar. Quizás salga a jugar si matamos a algunos de sus estudiantes.
¿Esto es parte del ejercicio? Preguntó Kirishima, con la esperanza luchando contra el miedo en su voz. ¿Algo para provocar los desastres falsos? No. Esos son villanos. Agrúpense y no se muevan. Aizawa ya se estaba subiendo las gafas protectoras y desprendiéndose el arma de captura del cuello. 13, ¿puedes contactar con el campus? No, lo intenté en cuanto los vi. Ninguna alarma suena. Aizawa pareció decepcionado, pero no sorprendido por la información. Apuesto a que al menos uno de esos villanos tiene un don de interferencia. Suelen tener un alcance limitado. Saquen a los estudiantes de aquí y llamen al campus principal para pedir refuerzos. Yo los detendré. Sin esperar objeción, Aizawa se lanzó escaleras abajo hacia la primera fila de villanos. Su combinación de eliminación de don y arma de captura desequilibraba a sus oponentes, y comenzó a noquear a los villanos con lo que parecía gran facilidad. Izuku sabía que luchar contra multitudes como esta no era su especialidad, y que tarde o temprano uno de los villanos aguantaría lo suficiente como para derribarlo. Estudiantes, síganme, necesitamos evacuar lo antes posible. La voz del héroe espacial cambió sutilmente, transmitiendo autoridad y calma. Lo que hubieran hecho funcionó, mientras la clase comenzaba a alejarse lentamente de la melee al pie de las escaleras. Izuku, sin embargo, quedó paralizado al ver a Aizawa luchando contra los matones y villanos de abajo. Si bien su don le permitía desactivar cualquier don emisor o de transformación de sus adversarios, los de mutación seguirían funcionando igual de bien contra él. E incluso si pudiera desactivar todos los don de sus oponentes, seguía luchando al menos 20 contra 1. Sin embargo, de alguna manera, el hombre no fue asediado instantáneamente por los enemigos, sino que usó su número en su contra, redirigiendo los ataques para fomentar el fuego amigo. A lo lejos, Izuku escuchó a Todoroki especular sobre lo que los villanos esperaban lograr, a Shiozaki rezar por su liberación y las instrucciones de 13 a Yaoyorozu sobre qué crear para contactar con el resto del campus. Sin embargo, no escuchó, solo observó con asombro a un hombre que se enfrentaba a un ejército, enfrentándolos esencialmente sin don. All Might le había otorgado un don incomparable en One for All, uno que solo podía otorgarse a un receptor sin don, pero Izuku no podía evitar preguntarse cómo habría sido él como un héroe completamente sin don. Verde. La voz de Kyoka lo sacó de su trance. Al girarse, vio que lo estaban dejando atrás, Kyoka se quedaba atrás para asegurarse de que lo acompañara. Extendió una mano para agarrar la suya y apartarlo. Tenemos que irnos. Aizawa lo tiene todo bajo control. A regañadientes, Izuku se dejó arrastrar por su amigo. La batalla parecía estar a favor de Aizawa por ahora, pero cuanto más se prolongara, más agotado estaría, y cada vez sería menos capaz de usar la superioridad numérica y la inexperiencia de sus enemigos contra ellos. Cualquier preocupación que Izuku tuviera por la seguridad de Aizawa fue rápidamente reemplazada por la suya propia, cuando el villano de la niebla negra apareció justo frente a su clase, bloqueando la salida. Saludos. El villano habló con una voz profunda y sonora que desmentía su aparente insustancialidad. Somos la Liga de Villanos, y me disculpo por la repentina intrusión, pero estamos aquí para matar a All Might. Nos hicieron creer que estaría aquí en este momento, pero no lo veo ni rastro. ¿Ha habido algún cambio de planes? En fin, supongo que no importa. Aún tengo un papel que desempeñar. Desde su posición en la retaguardia del grupo, Izuku vio a Kirishima intentar abalanzarse para atacar al villano, pero Ashido lo detuvo a su lado. En cambio, Kamakiri y Pony se lanzaron hacia su agresor. Kamakiri blandía espadas a través de la niebla y Pony disparaba cuernos hacia el imponente villano. Sin embargo, nada de esto pareció surtir efecto. «Quítate de mi camino, maldita sea», rugió Kamakiri. Casi lo atrapó. ¿En serio? Pony maldijo en inglés antes de responder en japonés. A veces, Izuku agradecía haber aprendido el idioma solo para poder entender las primeras entrevistas de All Might. No me mates esta vez, imbécil. Vaya, qué lenguaje viniendo de los mejores estudiantes héroes del país. Se quedaron boquiabiertos cuando el villano reveló que no había sufrido daños después del ataque. Ambos, apártense del camino. Les gritó 13, con el dedo caído y lista para usar su don contra el villano. Es demasiado tarde. Serán esparcidos por las instalaciones, torturados y asesinados. Una niebla negra se extendió entre Izuku y sus compañeros, y de repente se vio cayendo. Kyoka se aferró a su mano y la niebla los cubrió, y él la atrajo hacia sí para asegurarse de que no se lastimara.
Sorprendentemente, la caída no fue muy grande, y ambos aterrizaron menos de un segundo después en el tejado de un edificio de 3 plantas en ruinas. La cúpula de luz permanecía sobre ellos, así que Izuku supuso que se encontraban en una de las zonas de desastre de las instalaciones. Los edificios en ruinas a su alrededor daban la impresión de una ciudad tras un gran terremoto o incendio, y probablemente no podían considerarse refugios seguros. De hecho, pararse en el tejado de uno de esos edificios era casi con toda seguridad una mala idea, ya que bien podría estar diseñado para derrumbarse en cualquier momento. Su primera tarea sería bajar de su precaria posición. Verde. Izuku se estremeció al darse cuenta de que Kyoka llevaba un momento intentando llamar su atención. También se sonrojó furiosamente al darse cuenta de que aún la abrazaba, y la dejó alejarse. Gracias, amigo. Ella se alejó medio paso, con las mejillas también rojas, pero aún muy cerca de él mientras se conectaba con los auriculares al edificio. Sonrojándose como un tomate, Izuku apartó la mirada antes de aclararse la garganta y decir: me alegra que ambos estemos a salvo, pero me preocupa el resto de la clase. Parece que somos los únicos que nos han enviado aquí. No exactamente, amigo. Izuku miró a Kyoka, solo para encontrar el miedo grabado en su rostro mientras señalaba hacia la ciudad. Abajo, cerca de la entrada del edificio donde habían aterrizado, había al menos una docena de villanos. Se le encogió el estómago al verlos mirarlos a ambos, obviamente esperando estudiantes. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el villano alto que se encontraba al fondo de la multitud. Con al menos 2 metros de altura y músculos marcados por todas partes, habría sido intimidante por sí solo. Sin embargo, la piel verde pálido, los 4 ojos y el cerebro al descubierto le daban la sensación de un verdadero monstruo. Lo que realmente le impactó fue que este villano, el único entre la multitud, no reaccionó en absoluto a su llegada y a la de Kyoka. Algo andaba mal, y este villano era el centro de todo. Yosetsu se lamentaba de su decisión de usar su traje de héroe completo con todos sus objetos de apoyo. En aquel momento, le pareció lógico. Esperaba necesitar algunas de sus unidades de apoyo para estabilizar edificios derrumbados, escombros y similares. En particular, pensó que sus troncos de acero serían invaluables en diversas situaciones de rescate. Ahora, sin embargo, al caer por el portal de niebla negra invocado por el villano, se dio cuenta de que el peso y el volumen extra podían ser perjudiciales en diversas situaciones. Como, por ejemplo, caer repentinamente en un lago. Cierto, no era la situación más común, pero sí una que inmediatamente le preocupó. En los pocos segundos que tuvo mientras caía, Yosetsu comenzó a desatar los troncos de acero de sus costados, dejándolos caer junto a él. No pudo hacer nada más antes de caer al agua, inclinándose para deslizarse con la mayor suavidad posible. Incluso sin el peso del acero, el traje de Yosetsu era lo suficientemente voluminoso como para dificultarle las maniobras en el agua. Las mangas y pantalones de cuero acolchados, y el peto metálico que planeaba usar como protección en combate, ahora le impedían salir a la superficie, y mucho menos evitar al villano con la mutación de tiburón que se acercaba rápidamente. Espera, ¿qué? Mi primera captura del día. Exclamó el villano al acercarse a Yosetsu. Con la mirada fija en unas fauces abiertas de dientes afilados como cuchillas, Yosetsu respondió casi por instinto. Se estabilizó en el agua, preparando su don para cuando el villano se acercara lo suficiente como para soldarlo al agua. Había un delicado equilibrio. Si intentaba soldarlo cuando estaba demasiado lejos, agotaría toda su energía y lo dejaría indefenso ante cualquier otro villano, y si lo intentaba cuando estaban demasiado cerca, podría equivocarse de momento y quedar expuesto a un ataque. La tensión se apoderó de sus hombros, pero se disipó con la aparición de Sen. Su amigo salió disparado por el agua como un torpedo, con los pies girando, para golpear al villano en la cara, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Girándose rápidamente, Sen corrió hacia Yosetsu y lo remolcó hacia el aire. Ambos salieron a la superficie con un par de jadeos antes de que Yosetsu lo mirara con enojo. Lo tenía, maldito imbécil. Yosetsu no estaba realmente enojado, pero tenía la adrenalina a tope y tenía que desahogar algo de estrés de alguna manera. Lo siento, la próxima vez preguntaré antes de salvarte el pellejo. La respuesta de Sen fue extrañamente distante, y al seguir la mirada de su amigo, Yosetsu comprendió por qué. Al menos una docena de villanos más habían emergido del lago interior en el que él y Sen habían caído, dando vueltas alrededor de los 2 estudiantes. Presumiblemente, una de las zonas de luz, a juzgar por la cúpula superior. Pero parece que tenemos más trabajo por hacer.
Mierda. Dudo que un ataque sorpresa funcione con los demás. Sen podía moverse con rapidez, pero incluso él tendría dificultades para luchar contra tantos villanos en el agua, sobre todo cuando sus peculiaridades parecían adaptarse bien al entorno acuático. Había un bote flotando a lo lejos, pero subir a bordo sería un reto. Probablemente no. Pero puedes encerrarlos, ¿no? Solo si me acerco lo suficiente. Solo puedo hacerlo una vez, quizá dos, desde lejos. Quizás era un poco generoso. Yosetsu nunca había practicado a más de unos metros de distancia, solo con objetos relativamente pequeños, e incluso eso le había causado un dolor de cabeza terrible por el agotamiento de su don. No quería imaginar lo difícil que sería inmovilizar a una docena de personas a metros de distancia. Bueno, entonces hoy es tu día de suerte. Sen se acomodó para quedar horizontal en el agua, boca abajo. Si conduzco, ¿crees que podrás detenerlos? La sonrisa en el rostro de Sen estaba llena de una confianza contagiosa. No había forma de escapar de esto, así que parecía que tendrían que luchar. Incluso si los villanos conocían sus peculiaridades, dudaba que alguno de ellos esperara ser soldado al agua. Nadó hacia Sen y se subió torpemente a su espalda, soldándose en su lugar para asegurarse de no caerse. Ahora recuerda, mantén las manos y los pies dentro de la atracción en todo momento. Con esa ocurrencia, vagamente ingeniosa, Sen despegó de nuevo con la suficiente aceleración como para que Yosetsu se alegrara de haberse soldado a su espalda. Los villanos también parecieron sorprendidos por su repentina aceleración, y los dos que estaban justo delante de ellos entraron en pánico e intentaron apartarse. Los dos amigos no les dieron la oportunidad. Sen se acercó primero a uno y luego al otro, y Yosetsu los inmovilizó. Mientras Sen se alejaba a toda velocidad, dejaron a un par de villanos con trajes de buceo flotando indefensos en el agua, atrapados por el poder del don de Yosetsu. Usarlo en objetivos tan grandes le había dado dolor de cabeza, pero no era nada que no pudiera controlar. El dúo logró inmovilizar a 10 villanos, incluyendo al villano tiburón de antes, en cuestión de minutos. 4 villanos más comenzaron a alejarse nadando, prefiriendo arriesgarse a la ira de su líder que ser atrapados por el par de estudiantes héroes que inmovilizaban a sus camaradas. Yosetsu estaba más que feliz de dejarlos retirarse, ya que estaba sufriendo un terrible dolor de cabeza. Aunque sin duda podría haberlos inmovilizado también, con el tiempo el agotamiento de su don lo alcanzaría. Desde la distancia, Yosetsu pudo ver que el único villano restante era uno con rostro de calavera, ojos blancos y hundidos, y rayas rojas que le recorrían la cabeza. Este villano se había conformado con mantenerse a distancia, incluso mientras Yosetsu y Sen eliminaban a sus camaradas. De hecho, no parecía preocupado en lo más mínimo, ni siquiera ahora. Cuando Sen se giró para acercarse a su último enemigo, el villano levantó la mano, formando agua alrededor de su puño. Sen, ten cuidado con este tipo. Algo en su comportamiento le decía a Yosetsu que este villano era mucho más de lo que parecía. Siempre soy muy cuidadoso. No era la respuesta que esperaba, pero Sen al menos cambió un poco su ángulo para acercarse más lento y con más cautela. Yosetsu se alegró de inmediato de haberlo hecho cuando el villano blandió el brazo y se formó una enorme ola de agua que se lanzó contra ellos con una velocidad aterradora. Sen esquivó la ola, solo para encontrarse con otra siguiéndola de cerca. De alguna manera, logró acelerar y esquivar la segunda ola, pero Yosetsu no pudo evitar mirar atrás para ver dónde habían terminado. La primera ola se estrelló contra el barco que, hasta entonces, flotaba serenamente en medio del inmenso lago. La ola actuó como una cuchilla, atravesando el casco del barco en su punto más grueso, hundiéndolo rápidamente. ¿Estás viendo esto, Sen? Yosetsu no pudo evitar el miedo que se apoderó de su voz. ¿Qué liado estoy ahora mismo? Volviendo la vista hacia el villano, Yosetsu se sintió aún más consternado al ver una gigantesca mano de agua cerniéndose sobre ellos. El villano lo controlaba todo e intentaba aplastarlos como a un insecto. De repente, la situación se había vuelto realmente peligrosa. Un escalofrío flotaba en el aire mientras Ochako maniobraba con Onenuki hacia el suelo, en lo que parecía un derrumbe por la ladera de una montaña. Todoroki había caído con ellos por el portal de niebla negra, pero solo había logrado eliminar la gravedad de Onenuki y la suya antes de caer. Todoroki se contuvo usando su hielo y, al parecer, había congelado preventivamente a la docena de matones que los esperaban.
Los villanos, en general, no parecían muy contentos de ser congelados al instante por un solo adolescente, pero Ochako supuso que sentir ese frío no sería agradable, independientemente de quién lo hubiera causado. La única excepción era un villano imponente que se encontraba cerca de la parte de atrás del grupo. Medía al menos 2,5 metros, con la piel completamente negra. A pesar de que solo llevaba pantalones y espinilleras, el frío no parecía afectarle en absoluto. Claro que era difícil saberlo debido a sus dos rasgos más prominentes: el cerebro al descubierto y la ausencia total de ojos. De hecho, parecía que el cerebro del villano comenzaba justo encima de la mandíbula inferior, sin espacio para el resto de la boca, y mucho menos para la nariz, los ojos o las orejas. Cuando Ochako liberó su don para que ella y Onenuki aterrizaran suavemente en el suelo, no pudo evitar estremecerse ligeramente al ver al corpulento villano de pie tan plácidamente entre el hielo. «Dios mío, ¿de verdad solo tiene un movimiento en su arsenal?», murmuró Onenuki junto a ella mientras observaba el paisaje helado que tenían delante. «Cuando todo lo que tienes es un martillo», Ochako comenzó a decir, pero Onenuki la interrumpió antes de que pudiera terminarlo. «Eso es una tontería. Tiene una multiherramienta y la usa como martillo». Sí, es justo. No se equivocaba, después de todo. Todoroki podía hacer tantas cosas con su hielo además de recrear la última edad de hielo, que casi parecía un crimen no hacerlo. «Vamos a ver cómo está, al menos». Onenuki puso los ojos en blanco, pero no objetó. Al fin y al cabo, la unión hacía la fuerza, y aunque Todoroki había neutralizado el peligro inmediato, aún quedaban muchas cosas por saber sobre la situación. Al acercarse el chico de 2 tonos, pudieron oírlo hablar con dureza a los villanos que había paralizado. «Mírense, completamente indefensos. Si quieren matar a All Might, tendrán que hacerlo mucho mejor. Están aquí perdiendo contra niños». Al acercarse a uno de los matones, un villano con un cuchillo saltó de detrás de una roca perdida, apuntando con él al cuello de Todoroki. El grito de alarma de Ochako se apagó en su garganta al ver cómo más hielo envolvía al agresor de Todoroki, incluso mientras nosotros seguíamos enfocados en otra dirección. ¿Qué tipo de entrenamiento había recibido para desarrollar ese nivel de conciencia y precisión? Ignorando al villano recién congelado tras él, Todoroki mantuvo la vista fija en el hombre que tenía delante. Ochako no pudo distinguir mucho de su aspecto debido al hielo que lo rodeaba, pero parecía tener algún tipo de mutación canina, al menos en la cabeza. Aparte de eso, era el único de los villanos, aparte del imponente villano sin ojos al fondo, que no parecía tener mucho miedo de Todoroki. Curioso, considerando que ahora estaba a su merced. ¿Sabes? La congelación puede empezar en tan solo 5 minutos, cuando estás envuelto en hielo como tú. Una vez que eso sucede, la muerte celular no tarda en llegar. Yo no estaría tan tranquilo si fuera tú. Un bufido del villano fue la única respuesta que Todoroki obtuvo, pero continuó con su voz monótona. Tienes suerte, porque quiero ser un héroe. Si me dices cómo planeas matar a All Might, podemos evitarlo. Para entonces, Ochako y Onenuki estaban junto a Todoroki, pero este aún no los había reconocido. Estaba concentrado en el villano que tenía delante, quien se había echado a reír ante su pregunta. ¿Seguro que no lo congelaste demasiado, Todoroki? Onenuki parecía tan perturbado por la respuesta del villano como Ochako. Te lo podría decir, chico. O te lo podría enseñar. ¿Ves a ese tipo de ahí atrás? El villano canino intentó sacudir la cabeza, pero recordó que estaba paralizada y puso los ojos en blanco. No importa. Nomu. Libéranos del hielo. El hielo que rodeaba al imponente villano con el cerebro expuesto comenzó a temblar y vibrar en su lugar antes de estallar repentinamente. Ochako se quedó boquiabierta ante la demostración de fuerza bruta del hombre. La fuerza se combinó con la velocidad mientras Nomu corría de un villano a otro, sacándolos del hielo. Más de uno parecía herido por la brusca extracción, pero ninguno se quejaba. Los 3 estudiantes tuvieron que retroceder de un salto al unísono mientras Nomu liberaba al villano canino antes de volver a una postura tranquila y neutral. Bueno, gruñó el cánido mientras sus labios se contraían en una mueca. El jefe tiene un Nomu aún más fuerte que este en la plaza. All Might no tiene ninguna oportunidad. Pagará por lo que nos hizo. Un coro de afirmaciones se alzó tras él, proveniente de los diversos matones. Cabe destacar que, él, Nomu permaneció impasible, sin reaccionar a nada a su alrededor. Me temo que te equivocas si crees que eso puede detener a All Might, replicó Todoroki. Solo yo puedo detener tu arma secreta. Observa.
El hielo fluyó del pie derecho de Todoroki hacia el corpulento villano, envolviéndolo por completo en un bloque de hielo. Nomu. Mata a ese niño. Al principio no estaba claro si había oído desde dentro del bloque de hielo, pero un estruendo cada vez más intenso le revolvió el estómago a Ochako. Si ese monstruo podía escapar de una tumba de hielo sólido, ¿qué podrían hacer para detenerlo? La mitad superior del bloque de hielo explotó, y trozos de hielo y carne volaron en todas direcciones. Ochako casi vomitó al ver las heridas abiertas en los costados del Nomu, incluyendo la mayor parte de su brazo izquierdo. Onenuki emitió un sonido de asco al ver el lugar, e incluso la inexpresividad de Todoroki flaqueó brevemente al ver tal automutilación. Apenas registraron el daño que el Nomu se había infligido, este comenzó a regenerar el daño que se había infligido. Fibras musculares rojas surgieron de las heridas y del muñón de su brazo izquierdo, envolviéndose para reconstruir las partes faltantes de su cuerpo. En cuestión de segundos, recuperó su integridad y se concentró en romper el hielo restante alrededor de sus piernas. Yo me encargaré de este Nomu, dijo Todoroki, reconociéndolos por primera vez. Pero ocupará toda mi atención. Ustedes dos encárguense de la chusma. Otro bloque de hielo se formó alrededor del Nomu, más grueso y frío que antes. Al exhalar, Todoroki congeló su aliento frente a él, y Ochako sintió el frío gélido desde donde estaban. Ochako sintió un nudo en el estómago de nuevo. No dudaba de que ella y Onenuki podrían enfrentarse fácilmente a los villanos que tenían delante, pero no confiaba en las posibilidades de Todoroki con el Nomu. Sin embargo, eso representaba un problema para el futuro, ya que una oleada de villanos se abalanzaba sobre ellos. Era oficial. La excursión a la USJ se clasificó entre las 3 peores excursiones en las que Mina había estado. Tenía grandes esperanzas en su primera excursión a la UA, aunque técnicamente no saliera del campus. La USJ parecía muy divertida, aunque no lo diría delante de Aizawa después de lo que dijo en el examen de Don. Ahora, sin embargo, con todo el complejo invadido por villanos y ella y sus compañeros separados, ya no parecía tan divertido. Aún mejor que su excursión de secundaria al Museo de Ciencias de Chiba. Afortunadamente, la habían dejado en la zona montañosa de la USJ junto con Eiset. Los 3 habían repelido a los villanos hasta el momento, pero podían verlos reagruparse a lo lejos, bloqueando lo que parecía ser el único puente que les permitiría bajar sanos y salvos de la montaña en la que se encontraban. Set había asomado parte de su rostro para intentar buscar otra forma de bajar, pero les había informado de que solo había una salida segura de la montaña en la que se encontraban. Por ahora, Mina y Ei se concentraban en cómo superar a los villanos sin que dañaran o destruyeran el puente y los atraparan allí. Set añadió algún comentario, pero se concentró principalmente en investigar qué sucedía en la plaza central y con el resto de sus compañeros. Digo que los apresuremos. Demostramos que podemos luchar mejor que ellos. No tendrán ninguna oportunidad. Mina no se sorprendió de que esta fuera la primera, última y única idea de Ei. Solo estaba decepcionada de no haber podido pensar en nada mejor. Podríamos quedarnos aquí por ahora. Ellos tampoco se irán. En cuanto encuentre refuerzos abajo, les diré dónde estamos. Set habló con la boca izquierda, mientras que la derecha de su rostro estaba ocupada buscando refuerzos. PFFT, eso no es un enfoque muy masculino. Mina adoraba a su novio enorme y tonto, pero a veces su obsesión con la masculinidad estaba un poco fuera de lugar. La idea de Set no era tan mala, y Mina normalmente estaría encantada. Pero entonces volvió a mirar a los villanos frente al puente y recordó el odio puro que sentía en algunas de sus miradas. No creo que nos dejen quedarnos aquí mucho tiempo, intervino Mina. Miren, parece que se están preparando para abalanzarse sobre nosotros otra vez. En efecto, los villanos se enderezaban y miraban a los 3 estudiantes con violencia en los ojos. A Ei, le susurró. Es como volver al Museo de Ciencias. Resopló antes de responder. Tú y yo recordamos ese día de manera muy diferente. Mina quiso replicar, pero no hubo tiempo para seguir conversando, pues una vez más los villanos se abalanzaron sobre ellos 3. Los 3 habían cogido ritmo rápidamente la primera vez y lo mantuvieron a medida que los villanos se acercaban. Ei tomó la delantera, usándose como escudo humano contra los villanos con dones más destructivos. Mina se contuvo y lanzó concentraciones relativamente bajas de ácidos a las caras y ojos de los villanos, cegándolos y sacándolos temporalmente de la pelea. Set flotaba en algún punto intermedio, desequilibrando a los villanos, manteniéndolos alerta y, en general, desequilibrados.
Fue una defensa efectiva, y aunque los superaban en número en más de 4-1, lograron defenderse. Fue más reñido que la última vez, ya que los villanos trabajaban juntos esta vez, en lugar de cada uno por su cuenta. Sin embargo, con el tiempo, la presión sobre los tres estudiantes comenzó a disminuir a medida que más villanos eran retirados del combate, noqueados por los puños y pies de Eioset. Mina se permitió sentir algo de esperanza ante la disminución del número de villanos que tenían ante ellos. Se arrepintió de esa decisión en cuanto uno de los villanos a los que había perdido la pista, uno con un don volador, piel pálida y el cerebro al descubierto, se abalanzó sobre Ei y lo atrapó. Mina roció rápidamente con ácido al villano con el que Ei había estado luchando antes de que pudiera acercarse a Set, pero inmediatamente siguió con la mirada a su novio. El villano volador se movía demasiado rápido como para que Set pudiera alcanzarlo, y aunque Ei era fuerte, parecía que el villano lo tenía demasiado agarrado como para escapar. Al menos hasta que llegó a la cima del Usgi y lo derribó al suelo. ¡El giro!, exclamó Mina sin poder evitarlo, incluso viéndolo endurecerse antes de caer al suelo. El villano volador emitió un chillido espantoso y continuó dando vueltas sobre la montaña. Sin apartar la vista del cielo, Mina se separó del grupo de villanos derrotados y corrió hacia donde ella había caído. Soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo cuando las rocas contra las que había caído se movieron y cayeron a un lado, dejándolo como nuevo, frunciendo el ceño al villano que lo había derribado. Bueno, supongo que tengo un nuevo récord de altura desde la que puedo caer. La miró y saludó con la mano, como si dijera que estaba bien. Abrir mucho los ojos fue suficiente advertencia para que Mina se lanzara al suelo mientras el villano volador surcaba el aire, agarrándose al lugar donde ella había estado parada. Solo un villano seguía en pie, un hombre con una máscara de calavera, bloqueando el puente de regreso a sus compañeros. Sin embargo, con el villano volador aún en acción, Mina pensó que los tres no estarían a salvo al abalanzarse sobre él. Set se había unido a la pareja cerca de donde ella había aterrizado, y los tres volvieron a planear cómo escapar de la situación. Pony respiró hondo, agachándose tras una de las pocas paredes del edificio que no estaba en llamas. Arrancó otra tira del dobladillo de su traje para envolverla alrededor del brazo, donde otro cuchillo de uno de los matones la había marcado. No era un corte profundo, pero tampoco era el primero. Gruñendo mientras deshacía el nudo, intentó echar un vistazo a la pared para ver dónde estaban los villanos, solo para encontrarse con Kamakiri corriendo también hacia su escondite. «¡Quítate del camino!». Con un grito, Pony se arrojó a un lado mientras el chico mantis se deslizaba también tras la manta. Él también se arrancó una tira del disfraz para envolverse una larga herida en el muslo. No era fácil saber exactamente de dónde se había arrancado la tira, dado su ridículo disfraz. No es divertido cuando te pasa a ti, ¿verdad, hombre? Pony sintió un poco de satisfacción al ver a Kamakiri con una herida similar a la que casi la mató unos días antes. «Cállate la boca». La sangre manaba a borbotones de su muslo, y las manos de Kamakiri ya temblaban mientras intentaba vendarse. «Que te jodan». Pony sabía que no debía gritar, que solo llamaría la atención sobre su escondite, pero al parecer estaba un poco más enfadada de lo que creía. ¿Crees que porque tengo todo curado no me importa? ¿Crees que eso lo mejora? Casi me matas. Sabía que estaba fallando en la gramática, pero no le importaba demasiado. ¿Crees que no lo sé? Kamakiri giró la cabeza para mirarla mientras se anudaba su propia venda improvisada, y ella se sorprendió al encontrar lágrimas en sus ojos. Lo siento muchísimo. Me pasé de la raya y casi te mato. Los dos se miraron fijamente un momento antes de que Kamakiri suspirara y apartara la mirada. Sé que esto no lo arregla todo, pero he estado intentando encontrar tiempo para hablar contigo y disculparme de verdad por ese día. No soy bueno hablando, como habrás adivinado. Pony resopló ante la subestimación. Necesitamos hablar. Kamakiri asintió ante sus palabras, sin dejar de mirar a un lado. Pero necesitamos sobrevivir para hacerlo. Respirar hondo la tranquilizó un poco. Los dos habían estado peleando por separado, intentando evitarse más que nada. La sangre que empapaba sus vendajes improvisados demostraba lo mal que había salido. Kamakiri no parecía estar en mejor forma. Siendo honesta, Pony creía que estaba peor. Después de todo, ese corte en su muslo era terriblemente profundo. No lo estamos haciendo muy bien solos. Un eufemismo, pero Pony quería asegurarse de que estuviera de acuerdo. Concentrémonos en salir de aquí, juntos, y luego podremos resolver todo esto. ¿Tregua?
Pony le extendió el puño a su compañero. Eran dos de los más peligrosos de la clase. Si trabajaban juntos, los villanos no sabrían qué les había pasado. Tregua. Pony golpeó el puño de Kamakiri con más fuerza de la necesaria, provocando un bufido divertido en el chico. Demostrémosles a estos imbéciles que se metieron con la escuela equivocada. Todo iba mal, y Momo no podía evitar sentir que era, al menos en parte, culpa suya. Cuando apareció Kurohiri, el representante de la Liga de Villanos, cubierto de niebla, se quedó paralizada. Debió de haber creado docenas de objetos para calmar la situación, pero en ese momento su mente estaba en blanco. Ni siquiera se le ocurrió una sola molécula, y mucho menos una estructura más grande. Y entonces el villano atacó, dispersando a sus compañeros de clase por quién sabe cuánto. Con un don de teletransportación tan poderoso, era imposible saber dónde estaban. Ella misma solo se había salvado gracias a un salto de Kendo para agarrarse a sí misma y a Shiozaki cuando los portales comenzaron a abrirse. Los únicos estudiantes que quedaban cerca de la entrada eran Shoji, quien había logrado agarrar a Rin y Kodai de forma similar. 13 había logrado inmovilizar al villano brevemente con su don, pero de nuevo Momo no pudo hacer nada, ya que el villano había usado un portal bien ubicado para volver su don en su contra. Ahora solo podía crear vendas y otros suministros de primeros auxilios para intentar detener la hemorragia de la espalda de 13 con la ayuda de Shiozaki. Rin y Kodai retomaban su técnica conjunta de las pruebas de batalla, lanzando escamas de varios tamaños al Warper envuelto en niebla. No era la estrategia que Momo habría adoptado, sabiendo que podía crear fácilmente un portal para enviar los proyectiles de vuelta a los estudiantes, pero curiosamente, el villano se conformó con dejar que la mayoría de las escamas atravesaran su cuerpo insustancial. Pero no todos. De vez en cuando abría un portal para enviar una escama volando hacia los estudiantes, pero Shoji estaba en alerta máxima, con los ojos y oídos puestos en los extremos de varios brazos, listo para interceptar cuando fuera necesario. Kendo vigilaba atentamente la formación de más portales bajo sus pies, preparada para salvar de nuevo a quien lo necesitara. Pero los portales nunca llegaron. Había tanto en la peculiaridad del villano que Momo simplemente desconocía. ¿Tenía algún límite para crear portales? ¿Redirigía escamas específicas por alguna razón, o solo cuando podía crear un nuevo portal? ¿Por qué no había intentado dispersar a los estudiantes restantes como al resto de la clase? ¿Tenía algún cuerpo físico bajo la niebla? Shiozaki le estaba dando primeros auxilios a 13 con manos expertas, y Momo había creado todo lo necesario, así que se tomó el tiempo para observar atentamente lo que sucedía. Y de repente, se dio cuenta de que había un patrón. Los portales se hacían cada vez más pequeños y distantes, pero cada vez que parecían redirigir una escama, era una escama que habría pasado por el centro exacto del cuerpo del villano. Debía haber algo allí a lo que estaba dedicando toda su energía para defenderse. Dispersar al resto de la clase debió haberle agotado bastante, y ahora debía estar recuperándose, usando su don solo para protegerse cuando era absolutamente necesario. Shiozaki, le susurró Momo a la chica a su lado. ¿Cómo está 13? He hecho lo que he podido por ahora. Debemos confiar en que el Señor la ayudará a salir adelante. La niña se arrodilló con las manos entrelazadas sobre el cuerpo de su maestra, con los ojos cerrados. Estoy seguro de que saldrán adelante. Creo que nuestros compañeros necesitan tu ayuda con el villano. Shiozaki no respondió de inmediato, sino que temblaba mientras seguía rezando. Tiene un punto débil, solo necesitamos atacarlo desde varias direcciones a la vez para que no pueda usar sus portales para protegerse. Puedes hacerlo con tu cabello. Por un momento, Momo pensó que Shiozaki iba a continuar su oración, demasiado asustada para hacer nada más. Al igual que Momo, una pequeña parte de su mente le susurró. Afortunadamente, Shiozaki se puso de pie, con la mirada firme. Haré mi parte. No permitiré que mi inacción nos haga sufrir como a Pony. Su convicción solo hizo que Momo se sintiera peor por congelarse cuando lo hizo, por necesitar que la salvaran y por no poder pensar en nada que pudiera hacer que ayudara en esta situación. Miles de fórmulas químicas, cientos de compuestos, artículos y productos que podía fabricar con ellos, y no podía decidirse por uno solo. Observó cómo el cabello de Shiozaki serpenteaba por el suelo antes de atrapar a Kurohiri por todos lados. Al aferrarse a su figura sombría, las enredaderas aparentemente encontraron algo en las profundidades de la niebla y se tensaron. Los portales que se habían formado como círculos perfectos ahora eran irregulares y rugosos, apareciendo casi al azar y solo por instantes.
Un portal apareció en medio de las enredaderas de Shiozaki, cortándolas cerca del villano, provocando un grito de dolor en la chica. Shoji, sin embargo, intervino rápidamente, agarrando los extremos cortados de las enredaderas y tirando de ellas con fuerza. Las enredaderas permanecieron enganchadas a lo que habían encontrado, y el villano pareció reconocerlo también, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa. Shoji tiró de nuevo y descubrió que el villano también se movía. Usando las enredaderas como palanca, Shoji giró, arrastrando a Kurohiri en un amplio círculo. Shoji empezó a acelerar, y el villano se elevó del suelo, completamente a merced del estudiante de múltiples brazos. Con un grito, soltó las enredaderas y envió al villano de vuelta a la plaza central, lejos del grupo en lo alto de las escaleras. Momo se permitió relajarse, solo un poco. 13 se había estabilizado y la amenaza inmediata había desaparecido. Aunque no hubiera podido aportar nada a la lucha, salvo suministros médicos y una observación que cualquiera podría haber hecho, seguía contenta de que estuvieran a salvo por ahora. Yao Yorozu. La voz de 13 era débil, pero Momo se puso alerta al instante. Estaría encantada de ayudar en todo lo que pudiera. Puedes conseguirnos ayuda. Si logras fabricar una pistola de bengalas, cualquier héroe que las vea vendrá de inmediato. La profesional se interrumpió con un ataque de tos, antes de continuar. El anillo de paneles del techo, exactamente a 4 metros del exterior, está diseñado para romperse si es necesario. Rómpelos y dispara bengalas en cuanto puedas. Necesitamos refuerzos. Momo se levantó y buscó en el libro que llevaba a la espalda la fórmula química de una bengala. Algo que se maldecía por no haber memorizado antes. En cualquier caso, era una fórmula que memorizaría si salían con vida de aquella. No si. ¿Cuándo? Cuando salieran vivos de esto. Ella se aseguraría de ello. Necesitamos salir de este edificio cuanto antes. Es inestable y esos villanos podrían intentar derribarlo en cualquier momento. Con mi don, debería poder saltar desde aquí mientras te cargo y ambos estaremos bien. Una vez que lleguemos al suelo, podemos intentar escabullirnos para volver con el resto de la clase, luchando solo si es necesario. Aunque Kyoka se emocionó por dentro con la reacción de Izuku y estuvo de acuerdo en que debían salir del peligro cuanto antes, tenía algunas dudas con este plan. En particular, el hecho de que el primer paso de su plan fuera saltar del tejado no fue un punto a su favor. Es cierto que tenía razón en que debían alejarse del edificio cuanto antes, ya que estaba diseñado para ser demolido y estar dentro o sobre la estructura, cuando eso ocurriera probablemente los mataría. ¿De verdad puedes saltar desde aquí sin peligro? ¿Lo has intentado? Su silencio incómodo y su mirada evasiva le dieron toda la respuesta que necesitaba. Eso pensaba, Green. Tenemos un poco de tiempo antes de que demuelan el edificio. Bajemos a un piso inferior y luego podremos salir por una ventana. Extendió uno de sus auriculares hacia el techo y emitió un pulso de sonido de baja frecuencia, formando un mapa mental aproximado del interior. Sígueme. Izuku hizo una mueca, pero al final la siguió mientras bajaba un nivel y atravesaba el laberinto del edificio en ruinas. Desafortunadamente, solo bajaron un piso antes de que el edificio comenzara a temblar. Kyoka señaló una ventana en la parte trasera del edificio a la que se podía acceder. Eso funcionará. Espero que conozcas tu don, Green. Izuku se arrodilló frente a ella, con las manos hacia atrás, y la miró, esperando algo. ¿Qué haces, Green? ¿Te iba a cargar en mi espalda? Su respuesta sonó más a una pregunta que a otra cosa. Kyoka se sonrojó profundamente al darse cuenta de que solo esperaba que la cargara en sus brazos fuertes y firmes, y que lo había estado deseando. Claro. Por supuesto. Se subió a su lomo e intentó contener un suspiro de decepción. Probablemente era mejor no perderse en fantasías de Izuku llevándola en brazos mientras corrían peligro. El temblor del edificio empeoró, y con Kyoka firmemente sobre su espalda, Izuku tomó impulso, abriéndose paso entre los escombros que los separaban de su objetivo antes de saltar por la ventana del tercer piso. Afortunadamente, el ruido y el polvo levantados por el derrumbe del edificio cubrieron su escape e Izuku pudo aterrizar sano y salvo. El edificio se derrumbó segundos después de que él atravesara la ventana. Sin embargo, la emoción de volar por los aires sobre su espalda era incomparable. Tendría que pedirle a Izuku que la llevara de nuevo cuando salieran de allí. Si lograran salir de esta. ¿Puedes usar tus hacks para averiguar por dónde salir de aquí? O al menos por dónde está la plaza central.
Kyoka se sacudió antes de arrodillarse en el suelo y enchufarse, escuchando más allá de los ruidos residuales del edificio derrumbado y los pasos de los villanos para encontrar la plaza. Malas noticias, Green. La plaza está por allá. Señaló directamente hacia el edificio que acababa de derrumbarse, con los villanos al otro lado. Y ya se están dispersando para ver si logramos salir. Entonces tendremos que luchar. Yo iré al frente, tú ayuda a mantenerlos dispersos y evitar que me ataquen. ¿Te parece bien? Sí, pero Kyoka no tuvo tiempo de proponer una alternativa cuando un matón de piel morada con rastas, blandiendo un cuchillo de combate, asomó la cabeza por el edificio y gritó una alerta a los villanos restantes. Izuku salió disparado hacia él, con relámpagos verdes destellando a su alrededor mientras usaba su don. Al final, fue sorprendentemente fácil lidiar con los villanos con los que estaban aislados. Izuku era más rápido, más fuerte y, en general, más entrenado en el combate cuerpo a cuerpo que cualquiera de los villanos, mientras que las explosiones de sonido de Kyoka los desequilibraban. 8 de los villanos quedaron inconscientes en el primer minuto, mientras que los 5 restantes retrocedieron con incertidumbre. Uno de los villanos gritó: «Nomu, ven a matar a estos niños». A través del polvo aún asentado del edificio derrumbado, apareció a toda velocidad el villano de piel pálida y cerebro al descubierto que antes le había llamado la atención. El hombre era rápido, incluso más rápido que Izuku, pero con aún menos experiencia en combate que los matones anteriores. Aún así, Izuku se vio obligado a retroceder ante la velocidad y la fuerza de los ataques del villano. Kyoka vio una oportunidad y se abalanzó, con los auriculares listos para golpear al bruto de piel pálida. Si bien no era su primera opción de ataque debido al riesgo para sus auriculares, podía aturdir prácticamente a cualquiera canalizando su latido hacia su cuerpo. Este villano, sin embargo, estaba completamente concentrado en Izuku y era una amenaza tan grande que, incluso si no era él en quien se centraba, ella acudiría a ayudar. Así las cosas, ni siquiera tuvo que pensarlo. Sus auriculares perforaron fácilmente la piel del villano y lo golpeó con una ráfaga sónica tan potente como pudo. Como era de esperar, el villano se quedó paralizado e Izuku aprovechó la situación, lanzándose contra él y asestándole un puñetazo en la cara. Como era de esperar, el puñetazo aparentemente no surtió efecto, ya que el villano mantuvo la misma expresión vacía de siempre. Kyoka retrajo sus auriculares y los conectó a los amplificadores de sus botas, lista para probar un enfoque diferente. Nunca tuvo la oportunidad, ya que el villano comenzó a zumbar y vibrar, primero a baja frecuencia y volumen, pero aumentando rápidamente. Sus oídos eran sensibles al volumen, y no tardó mucho en que el ruido se volviera primero desagradable y luego doloroso, incluso con los auriculares conectados y amortiguados. El nivel de ruido subió tan rápido y a tal altura que por un instante perdió la visión y la intensidad del sonido la obligó a retroceder. Le zumbaban los oídos por la intensidad del ruido. Afortunadamente, la represalia duró solo un instante en el panorama general, un pulso de sonido casi tan largo como el suyo, pero mucho más fuerte. Era desconcertante, pero algo que finalmente pudo superar. Tardó más en recuperar la audición que la vista. Sin embargo, una vez que recuperó la vista, lo único que llenaba su visión era el villano con el cerebro al descubierto, alzando ambos puños por encima de la cabeza, listo para asestarle a Kyoka. Y entonces, de repente, desapareció, derribado a un lado en un destello de relámpagos verdes. Con la boca abierta, vio a Izuku abordar al corpulento gigante, pateándolo y golpeándolo con rayos que salían disparados a niveles peligrosos. Pero estaba funcionando. Izuku lo empujaba hacia atrás, y sus ataques tenían algún efecto aparente. Kyoka empezó a recuperar la audición, pero aún había un ruido sordo y estático que lo impregnaba todo. Sin embargo, no importaba, pues podía oír cada puñetazo y patada de Izuku y los satisfactorios ruidos que hacían al impactar la piel de los villanos. Podía oír a los pocos villanos conscientes que quedaban alejándose de la refriega frente a ella, respirando agitadamente por el miedo. Pero de repente algo cambió. Izuku se detuvo en seco, mirando fijamente a los ojos del villano. Al mirarlo, vio cómo sus pupilas se movían y danzaban al ritmo del sonido que lo impregnaba todo. Demasiado tarde, Kyoka se dio cuenta de que no era solo un zumbido en los oídos, sino otro aspecto del don del villano, y de alguna manera, había atrapado a Izuku en su trampa.